Hubo una reunión de por medio en donde muchos, seguramente poco informados, interpretaban de que era un punto de encuentro que inevitablemente iba a decantar en que la CGT no convocara un paro general, desde otros sectores muy reclamado en las últimas semanas. La reunión en Casa Rosada con los principales referentes seguramente fue mucho más allá de la medida de fuerza convocada hoy, algo que vamos a analizar con Marcelo y algo a quien le voy a plantear este interrogante. En plantear esto, Marcelo, del paro, Milei sabe que es un juego que a él le gusta jugar, porque sabe quién tiene enfrente, pero seguramente se avanzó en otro punto muy controvertido, que es lo de la reforma laboral, esto de la modernización del trabajo en la República Argentina. Me parece que esa reunión transitó por ese carril y lo del paro, que hagan paro. Respecto a lo que decías primero, esto donde hubo un cierto optimismo de parte del gobierno después de este encuentro, ayer cuando finalizábamos el noticiero había terminado y Vanina nos comentaba qué es lo que había ocurrido en ese encuentro con el gobierno, donde habíamos acotado que surgía cierto optimismo. Una cosa no quita la otra. Es decir, la CGT, el triunviro de la CGT está recibiendo presiones muy fuertes de sectores reaccionarios que forman parte también de la CGT y otros que anidan como satélite alrededor de todo lo que es el sistema laboral argentino en un momento muy complejo donde hemos dicho hasta hartazgo que a la política les cuesta mucho entender lo que está pasando con el gobierno de Milei y a la CGT también. La CGT salió de aquel encuentro ayer hablando de modernización en la relación laboral, pidiéndole al gobierno que hable de modernización y no de reforma, con un guiño, y hoy fue ratificado, fíjate vos, en un día en donde el triunviro de la CGT decía, estaba prevista esta reunión incluso antes del encuentro convocado en la Casa Rosada. De hecho, muchos creyeron que ese encuentro era para desactivar el paro y en definitiva se quedó a medias la CGT. Determinó un paro, pero no como querían los sectores más duros que están en la vereda de enfrente realmente en contra de Milei. Por ejemplo, por decirte algún nombre, así los ubicás rápidamente, la bancaria, por ejemplo, algunos sectores vinculados con los trabajadores estatales, quieren un paro ya y movilizar a todo el mundo y tratar de unir la mayor cantidad de voluntades en la sociedad. La CGT, que está compuesta por personajes muy bichos, saben que no está el horno para bollos, que si ellos convocan ya a un paro probablemente vayan los sectores o los integrantes más radicalizados en contra del gobierno, pero la sociedad no los va a acompañar. Deciden hacer un paro para el próximo 9 de mayo y antes una movilización. El día 9 de mayo no va a haber movilización. La movilización la van a hacer el 1 de mayo y avanzan dialogando con la reforma laboral de la cual te voy a hablar inmediatamente después de escuchar a Daer. Miremos. Y el día 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste. Tenemos una discusión muy clara sobre el ajuste sobre el sector de jubilados y pensionados. Nosotros creemos que necesariamente no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables. Queremos resolver las cuestiones salariales. No puede ser que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y que cometa la torpeza de una vez que esas negociaciones salariales se acordaron, no homologarlas. Lo que decía Héctor Daer va en línea directa con la paritaria del trabajador de los camioneros, el sector de los camioneros. Lo primero que dijo, bueno, se veía dentro de lo que es el discurso hoy de la CGT en contra de un gobierno liberal. Lo que está diciendo después habría sido el motivo, y digo habría porque personalmente yo no estuve ahí, ninguno de nosotros estuvimos ahí, pero periodistas que cuentan de lo que más o menos ocurrió en ese encuentro, cuando le pidieron, estaba Hugo Moyano en el encuentro de ayer. No Pablo, Hugo Moyano, que es toda una señal. Sí, Hugo Moyano fue, que tiene buena relación con Franco, dicen que la reunión fue distendida y hablaron de la homologación. Y cuentan que allí el gobierno les dijo, miren, definan un aumento salarial con los empresarios del 2%,
del 2%, tanto para abril y para mayo, cuando ellos ya habían cerrado un acuerdo con los empresarios, que algunos impugnaron, como los mendocinos, del orden del 45% para los 2 meses. Es decir, uno exageradamente quizás por arriba de la inflación y el otro exagerada y provocativamente por debajo de los niveles de la inflación. ¿Quién puede creer que en los próximos 2 meses vamos a tener 2 puntos de inflación? Mañana vamos a conocer la de marzo, claro, de momento. Entonces hubo una provocación, presionó por Moyano, no tuvo otra alternativa la CGT que decir, bueno, vamos al paro, mientras seguimos negociando. ¿Y negociando qué? Y ahora vamos al punto central de todo esto. En tu escritorio veía papeles cuando entrábamos del bloque y me susurraste al oído como diciendo, tengo información casi calificada respecto de el borrador de esta reforma laboral que es la modernización. Lo conseguimos hace un ratito, no sé si tenemos oportunidad de mostrarlo, por lo menos para que nuestros televidentes lo vean, pero es el proyecto de ley de reforma laboral que el radicalismo le acercó hoy a la Casa Rosada. Dentro de los acuerdos que tiene el gobierno libertario con los grupos políticos más afines está el PRO, está la gente de Pichetto, buscan buscan algún contacto con los cordobeses, que todavía no existe, pero con los radicales dijeron, nosotros te hacemos el proyecto de ley. Y cuando vas a ver este proyecto de ley de reforma laboral, es mucho más duro y radical, digo en extremo, que el que estaba incluido dentro del DNU, el 70. Este es el proyecto, Marcelo, lo que estamos mostrando. Esto es lo que conseguías hace un par de horas. Una hora, sí, un poquito más. Este es el proyecto. Es decir, cuando tenían alguna novedad también los integrantes de la CGT de que podía venir por este lado y que el gobierno le puede dar aire a esto en diputados, que dijo, bueno, si no negociamos, esto lo tenemos que negociar, porque puede salir en diputados, pero no sé si va a salir en el Senado. Lo están moviendo, me gustaría leer algún párrafo, no importa. Bueno, no pero importa. mirá, te cuento Marcelo tiene el extracto. Elimina aportes y contribuciones de los convenios colectivos de trabajo, es decir, cuando llegan a un acuerdo, en una paritaria, viste que el primer aumento va generalmente a los sindicatos, bueno, esto lo saca, hay cierto grado de libertad para elegir el gremio que más te convenga, hay reducción de cargas fiscales sobre el empleo, esto disminuye fuertemente el costo laboral. Determina la educación, hay un capítulo aquí en este proyecto donde determina que la educación es un servicio estratégico esencial. ¿Qué significa esto? Que Cetera, por ejemplo, no podría hacer paro. No podría hacer paro porque la educación no se puede parar y frenar en el país. Lo vi como servicio esencial, así en este esencial y en este vuelo asalto de mata. Claro, de abuelo de pájaro. De abuelo de pájaro bueno, que estamos haciendo, vi un apartadito de servicios esenciales. Reducción de la litigiosidad, hay algunos mecanismos que sustituyen a la indemnización. Se está hablando de un seguro de capitalización con un aporte del 8% de los trabajadores. Acá está, mirá. Ahí lo tenés, mirá. Servicios esenciales, la educación como servicio esencial estratégico. Dice, sustituyase el artículo tal de la ley número tal. Ya tenés un número, léelo. Artículo 24. Sí. Los conflictos colectivos que pudieran afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. Y ahí arranca. En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor del 75% de la prestación normal del servicio que se tratare. Claro, después yo no sé si dice a ver, acá están, los servicios sanitarios y hospitalarios, así como también el transporte, la distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y de servicios farmacéuticos, la producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica, los servicios de telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales. Todos estos son los servicios esenciales. Fuertemente la huelga. Mirá, la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo, los servicios aduaneros y migratorios, producción de medicamentos. Algunos son esenciales y estratégicos como la educación y otros son importantes. Mirá esto, y le va bajando el nivel. Claro. Servicios de radio y televisión, actividades industriales, industria alimenticia, etcétera, etcétera. Esto estaba dentro del DNU. Todo este tramo, una cámara laboral lo suspendió, lo frenó, porque inmediatamente cuando lo conoció la CGT en su momento, en enero, fue a la justicia y la justicia lo frenó, porque hay que decir que el DNU está vigente. Bueno, ¿qué hacen los radicales? En una suerte de mecanismo espejo, le llaman, copian eso, le agregan otras partes
es una vieja pica que tiene el radicalismo desde el retorno a la democracia, con aquel intento que tuvo Raúl Alfonsín de tratar de modificar las leyes laborales en la Argentina y no pudo. Los radicales han trabajado mucho en este tema. Milei les dijo, bueno, háganlo, y lo han hecho propio. El gobierno ha hecho propio este proyecto que va a ir a diputados. Se va a tratar dentro de la ley bases, pero después de que se apruebe todo lo que es el contenido de la ley base. Aprovecho para... Seguimos hablando de Javier Milei, porque mientras esto ocurre en la República Argentina, el presidente, dábamos cuenta, ya recibió una distinción por parte de la comunidad israelita en Estados Unidos, en Miami. Y por otra parte, ha tenido diversas actividades dentro de Estados Unidos, para luego se va a dirigir hacia Europa. En la Universidad Internacional de Florida, dijo Milei que su llegada a la Casa Rosada fue el desenlace de los resultados políticos de los gobiernos de Néstor y Cristina, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Dijo Milei en ese ámbito universitario de la Florida: soy un cisne negro, llegué porque hubo una triple carambola, entre otros conceptos. Y por eso es tan importante en esta lógica abrir la economía. Porque, no sé, supone el caso de Argentina. En Argentina viven casi 47 millones de habitantes. Entonces ustedes estarían haciendo algo con un mercado de 47 millones. En cambio, si ustedes abren el mercado, ustedes tienen un mercado de 8.000 millones de seres humanos. Por lo tanto, digamos, ustedes pueden hacer una fiesta de productividad entonces. Y ahí entramos en el camino de servidumbre que nos pone de cara al socialismo. ¿Quieren un buen ejemplo? Argentina. Es decir, si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos 20 años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente que sea un liberal libertario. Por eso es que cuando, digamos, tengo el tema de la herencia, no me quejo. Si yo sabía que la única forma en que nosotros podíamos entrar era una triple carambola, ¿sí? Y con todo podrido. Bueno, se dio la triple carambola, todo podrido. Soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Es decir, pero digo, es como una suerte de cisne negro. Estaba la